vamos a seguir con Sherlock Holmes, de estos dos, las últimas veces, y seguramente se termine hoy porque creo que no me debe quedar mucho. Ya estamos también casi de encontrar el culto de Cthulhu, así que a lo mejor hoy lo terminamos y seguiremos con otro. A ver, me quedé. Ah, es verdad que me faltaba encontrar algo que no había manera de encontrar para que me actualizase info, porque es como que falta algo por encontrar en la casa que ya no sé dónde mirar. Y esto lo estaba mirando justo ayer qué hacer, porque es que no sé. Estaba mirando la página, la guía, en este punto, que esto es... A ver. 2023. No sé si hay diferencias con lo anterior. ¡Hola, Baking! ¿Vas a ir con cómo hacer un juego, cómo se nivel parte? Digo, no, ya lo dije que no, porque se me jodió el proyecto y hubo problemas con el inventario, que las pruebas que hice me funcionaba y ahí no había manera de que funcionara. Pese a estar todo exactamente igual, no sé si es que había algún bug o algo, ya no tengo ni el proyecto porque me petó, o sea que, bueno, con lo que enseñé es suficiente para que vosotros avancéis en lo que queráis, que básicamente es pues poner las cámaras en el resto de la casa, hacer puzzles, porque con las interacciones ya podéis hacer lo que queráis. El movimiento del personaje lo vais probando para ponerlo como os guste a vosotros, pero la base estaba. Ya a partir de ahí lo que vosotros queráis. A ver, la guía era esta, pero aquí es verdad que... ¡Hola, Zumat! Es verdad que estaba mirando la habitación donde había el lagarto ahí pintado y que me tenía que salir una interacción aquí. Se supone que aquí tenía que haber una interacción, no la tengo. A lo mejor ya le vi, pero no, tiene que salir gris. Sí, ya le vi. Pero según internet, ahí hay una interacción que a mí no me existe. Entonces, no sé si es porque ya no hace falta o qué coño pasa. Vale, muchas gracias. Nada. Voy a tirar más para adelante. Es que no encuentro... ¿Qué me falta? O sea, se supone que... Más adelante. Voy a la mansión. Directamente. ¡Ay! Mansión... Está aquí. Vale. He hecho ya todo lo que es descifrar lo de aquí, de las muertes, no sé qué. Es que todo eso ya está. ¿Eso qué es? Nada, es luz. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Se supone que cuando llego me pongo a ver todas, o sea, todas las pistas importantes las he visto porque ya he hecho la misión de descubrir qué pasó dentro. Eso ya está hecho. Cadáver, cuadro, cocina. Carta de un cerrajero. ¡Ah! Espera. Porque tiene que estar esto seleccionado. Y ahora me sale, coño. Qué puta, tío. Era esto. Ahora era lo que me faltaba. Coño. Vale. Ahora veré si falta aún algo más, pero posiblemente esto ya me dé
solución a cosas y pueda avanzar. ¡Ay! Tocado. Usando el sello de alerta. Eso. Me imaginaba. Ok. ¿Qué más cosas? ¿Dónde está el sello? Mapache lo tiene. Buah, tengo que buscarlo. Tengo que buscar el mapache. Por aquí no sé si habrá algo nuevo de lo que hice. No. Y este punto creo que es nuevo o lo he hecho. Ah, no, aquí ya estoy haciendo, pero información nueva. No, tengo que esperar algo más. Vale, tengo que hacer esto. Buscar al mapache. Para buscarlo tendremos que volver a ir abajo a la parte de fuera y a ver si hay algo más. A ver si hay novedades en la zona. Si me caigo me mata el cocodrilo. Por aquí no veo nada. Imaginaremos que se ha ido para aquí. Sigue las huellas, ¿no? Yepa. Para aquí. Aquí hay manzana, maíz y comida. Oh. ¡Epa! Ahí está. Toma, mapache.
Arneson's signet ring. As Ahora we saw esto in habrá his que portrait. ponerlo en el cuadro, imagino. Vamos. Yepa. Aquí estamos. Voy a subirme un pelín el volumen del auricular. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Coño, es que a veces darle a un punto es complicado. Estimada Lucy, mi sol, créeme, en cuanto me haya ocupado de la oscuridad que acecha en estos pantanos, volveré a ti con el corazón abierto. Ten por seguro que estoy listo para declararle a todo el mundo lo que siento por ti. Estoy deseando poder cogerte de la mano y perderme en tus preciosos ojos. Errol. Señora Arneson, en cuanto llegaron sus instrucciones, comenzamos la investigación, que es aquí lo que haremos todo posible por encontrar la ubicación con el bayou que menciona. No obstante, debemos informarle que puede que se produzcan retrasos en las próximas semanas, ya que nuestro investigador y detective a cargo de este caso está en Europa. Mientras tanto, les recomendamos encarecidamente que proteja sus hallazgos hasta próximo aviso debajo de una mesa, en una caja fuerte o en un armario bajo llave. Por eso servirá. Spears. El señor Arneson tiene una recopilación de apuntes de lo que se detalla en su investigación de Ashmat. En uno se puede leer: el puñetero criado, cómo usa usar mi nombre para vender ópalos al banco. Ha sido todo el tiempo así y lo he pasado por alto, o es esto por la influencia de sus amigos extranjeros. Tengo que descubrir más sobre este hombre, sobre todo después de haberle enseñado a Davy el telegrama críptico enviado a Ashmat. ¿Para qué es? ¡Hola, Cyberfly! ¿Qué tal? Dineros ahí encima. ¿Y ahí My qué pone? princess, my love, my heart. Fitting words. Vale. Y algo más. Una cosa más hay por ahí. Por aquí arriba, ¿no? Aquí abajo alguna botella, alguna cosa. ¡Ay! Esta. Champán. Vale. It's almost a piece of art. Todas las balas ahí. Vale, ir desbloqueando todo esto. Y esto de por aquí. Esto por aquí todavía... A ver. Todo súper bien, entretenido con todo el contenido y tus cosas de Demi. ¡Me alegro! Ahora estoy preparando otro tutorial que a ver si puedo subirlo esta semana seguro, pero lo estoy haciendo todavía. Que es para hacer... tirar con arco. Hacer todo el proceso de tanto... las animaciones y todo esto, y tirar del arco y disparar la flecha. Estoy en ello. Me tiré toda la mañana hoy, me tiré toda la mañana ayer y estoy ahí. ¿Es el de Sherlock Holmes? Sí, exacto, el de Awaken, del remake ese. David tiene mucho aprecio por el señor Arneson y debe saber mucho sobre él. El chico puede que comparte información que salve a Arneson. Tendré que preguntarle otra vez al chaval. A ver, algo más por aquí.
Yo justo estoy creando un videojuego de terror combinado con alguno de estos cursos. ¡Perfecto! Pues cuando lo saques, avisa y lo puedo jugar en streaming si quieres, ¿eh? Se llevaron a Arneson al Bayou. Vale, fijo esto y voy a preguntarle al chaval. Vamos a preguntarle al niño. Este estaba abajo, la puerta de... Uf, que suena a estas horas siempre, tío. Aquí. Niño. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Vale. Cuando la tormenta comience, cuando las naves sucumban, en la luz que guía de Stevenson, el último abrazo de todos los elegidos. ¿Qué? Vale. We must put an end to all this evil. Tendré que fijar esto, que es lo único que hay, ¿no? Vale, entonces... Esto es la carta de amor esta, lo demás no me deja mirar nada. Y nada por descubrir aquí ahora. Entonces, ¿qué veo que iría? ¿Qué hago? When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. No sé qué tengo que hacer. Es que te dejan así muy al aire a veces. Ahí pone preguntar. Tienes que preguntar por el pueblo. Por buscar a Lucy. Por ahí sale preguntar. Aquí no hay nadie más para hablar que el niño y la mujer y la madre. Ya he hablado con ellos. Supongo que tendré que salir y buscar. Creo, vamos. Voy a confirmar. Bueno, no sé si preguntando por aquí ya. Can I ask you a question? I'm so sorry. I can't be of help. Yeah. Can you satisfy my curiosity? Tengo que buscar a Lucy. Sorry, but I've Imagino. never heard of that. A ver, voy a mirar un momento si me tengo que ir o no. Para no irme a la mierda y luego tener que volver. Básicamente cuando termino esto... Vale, sí, tengo que volver a donde estaba antes. Vale, que nada para no estar... A ver. Got a spot in mind. New Orleans port, and quickly. Innocents slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What have we got ourselves into, Holmes? A ver. Por ahí estaba el barco. No creo que... Bueno, claro, están todas las cosas tiradas al mar.
ahora ya está recogido. No puedo entrar todavía por eso. A ver, si pregunto a gente. Excuse me, just one question. Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Who's your friend, Frank? We love a new face, and his is particularly lovely. Pero... You both look ¿no te puedo tired. preguntar por Lucky we algo? have ways to lift your spirits. A ver si alguien de aquí sabe algo. Johnny boy. Hey. So how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Ah, era ella, es verdad. Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Gracias, gracias, gracias. No me ha saltado el sonido, o sea, ha saltado el aviso, pero el sonido no. Hacen unas cosas más raras las alertas, es que no entiendo nada, pero sí. Hace nada estuvimos probando en el stream las alertas y funcionaban. O sea, no entiendo. Solo me pasa con YouTube, que fallan las alertas. Que no sale, qué raro. O sea, sale en el chat, pero no sale en medio. Es súper raro. Y es que además lo pongo aquí por encima de todo lo demás. Y es que no está debajo de nada. Y aparte que a veces me suenan y no se ven. Y ahora creo que no ha sonado tampoco. Que no tiene sentido ninguno. Bueno, en el chat sale ahí súper gigante, así que bien. Gracias, gracias. Si te ocurren cosas así de tutoriales o algo concreto que quieras para el juego que estés haciendo, que intentes hacer, que no has encontrado cómo, o lo que sea, pregunta y me lo apunto. De repente se pone raro YouTube con las alertas. Me pasa cuando hago los de blogs. O sea, ya has visto que pasa otras veces. Vale. Es que solo me pasa. ¡Mira! Ahora sale 1000 millones de años después. Una de las últimas veces. Bueno, la última vez en un directo de. Bueno, no fue el último directo. Pero la última vez que hice directo de un real, pasó lo mismo. Que la alerta creo que sí que salió, pero otras alertas no. Y luego cuando yo empiezo el streaming me salen alertas, solo el sonido de las últimas suscripciones al canal, sin que se vea nada. Simplemente avisa con música de suscripciones que ni siquiera están pasando en este momento, sino que son de las últimas horas. No tiene ningún sentido. Pero bueno, yo voy borrando la alerta, la vuelvo a poner con el enlace y tal, pero siempre me hace lo mismo, o sea que ya me he rendido. Sí, como que es un error o algo que deben solucionar en los servidores de Stream Elements. Vale. A lo mejor debería probar otra página que no sea... ¿Sabes? De las que sale... A las que crean la alerta. A lo mejor probar otra página y no la misma. Que sea más bien eso, puede ser. Probaré de cambiarla. A ver si con otra me funciona bien. Puede que sea eso. Ahora que lo dices, puede ser. Porque ahora tengo... ¿Cuál tengo? Tengo el Stream Elements, Streamlabs. Creo que estoy usando el Streamlabs ahora. ¿El Stream Elements también da el mismo error o es lo mismo? Pues son distintos. Probaré otro. Porque cuando estaba haciendo Restream, usaba Restream para hacer el stream en YouTube y Twitch a la vez, y YouTube y Kick, cuando estoy probando y tal, iba bien. Aunque alguna vez hacía algo raro, pero en general iba bien. Pero me fallaba la parte de YouTube. En cambio, lo de Twitch, Kick, o sea, todo lo demás me iba bien. Y YouTube a veces, por no era siempre, a veces fallaba. O sea, que no es tanto solo Streamlabs y Elements y todo eso, sino que YouTube tiene que tener una parte ahí algo mal, porque solo me pasaba con YouTube. O sea que
Hola Diego, ¿qué tal? Oh, que Stream Elements es bueno y creo hoy le hacen actualizaciones y va a ir bien. Ya te iré probando también por si acaso, pero con YouTube me ha pasado en varios. Es que es raro, porque es con YouTube, con otros no. Me lo dejaré abierto la página de Streamlabs y todo eso para acordarme de mirarlo, porque si no se me va a olvidar. Y lo dejo ahí abierto la página y así no se me olvida. Vale. Bueno, aquí... Ay, no se me ve el chat bien. Aquí son días... Yo sí hasta México. Aquí son días... No me he enterado. Muy bien, aquí por buscar un vídeo y vi que estaba son. ¿Qué vídeo? Si ¿Es alguno mío o de otra cosa? Porque te puedo ayudar a buscarlo. A ver, señora, le he dicho lo de la carta sospechosa y la foto. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Vale. Ah, y las botas raras. Lo de el anillo. Sí. Arneson Yeah, definitely toda la primera, paid qué for a ring raro. in your size, inscribed, "My princess, my love, my heart. It is for you." Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and, perhaps, even love him back. Regardless, he has been abducted. La tía His life esconde is hanging que in se the balance. conozca hasta ese Please, punto. help me save him. Oh my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No. It's local legend. The bayou's El bayou dangerous. ese de ser como un Any cazurro. visitor that sees death messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Vale. No, de otra cosa. Compré un router nuevo y quiero ver cómo configurarlo. Ah, vale. Si es que dijo buenas tardes, pero aquí son las 10 de la mañana. Ah, vale. Ya, bueno, aquí son las 6 de la tarde. Sí. Pero aquí siempre pasa. Hay gente que está en la mañana, gente que está en la noche, hay gente que está en invierno y gente en verano. ¿Qué modem es? Gracias, ya encontré. Es un Neula 1200. Es medio pelo lo que se consigue por acá en Argentina ahora a un precio aceptable. Ah, lo has conseguido ya, ¿no? Entonces... No suele tener mucho misterio tampoco estas cosas. Buscas un poquito y ya te sale todo en internet. Esa chica se parece a una que sale en el juego de Walking Dead, que está atrapada en un hotel o algo así. Walking Dead. No le veo el símil ahora. Vale, tengo que fijar esta. Botella cara, gran fin de champagne brut. Que esto tiene que preguntar a gente dónde coño encontrarlo. Ella misma no Who sabe. on earth would harm Errol? ¡Hola! ¿Qué haces? Can you satisfy my curiosity? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. A ver, si pregunto en el bar o un sitio así, a lo mejor. Oh, you're eager, aren't you? Let me make you a membership card. Is this familiar to you? Can't say I've heard about that. Sí, ya lo compré por internet, supuestamente ya mañana. Ah, vale. Y quiero ya tener una idea de cómo configurarlo, así lo hago rápido. Vale, sí, te lo miras antes y así es como vale. Y cuando lo tenga hago esto, y ya está. ¿Qué opinas de Unreal 5.3? ¿Ya lo has probado? No lo he probado, he visto las cosas nuevas y lo que más me mola es lo de la ropa. El efecto de la ropa y
lo del esqueleto, que puedes ampliar el esqueleto para mover más cosas concretas, creo que ya se podía antes, pero está mejorado. Eso también mola un montón, porque le puedes meter mucho más realismo a cosas como, por ejemplo, el ejemplo que pusieron los propios de Epic, que pusieron el bicho ese, y tenía aquí como unas punchas, unas aletas, y le ponían hueso ahí para que así con la aleta puedes hacer que se mueve, y eso mola un montón, más realista. Directo. Yo acabo de instalar el 5.3, pero todavía no lo he probado todavía. Yo es que como no paran de salir, o sea, cada mes sale uno, no da tiempo. Entonces voy haciendo tutoriales en el 5.1 tenía, luego pasé al 5.2 para alguna cosa que quería hacer tutorial, que estaba en el 2. Entonces, ahora el proyecto que uso para los tutoriales creo que es el .1, pero cuando hago streaming uso el .2 y la idea es instalar el .3, pero no quiero tener tantos proyectos, todo para hacer, o sea, quiero tenerlo todo en un proyecto y ahora es como, bueno, tenía que pasar del 5.1 al 5.3, pero tampoco quiero estarme ahora pasando, no sé, un coñazo. Entonces quiero probar el 5.3, pero bueno, de momento, hasta que no haga un tutorial de cosas que son concretas del 3, entonces no me lo pondré. Cuando vaya a hacer un tutorial que diga, hostia, necesito el 5.3 para mirar esto, entonces me lo pondré. Pero bueno, de momento no tengo prisa. Cuando me lo ponga saldrá .4. El esqueleto está más mejorado, me ha gustado mucho, es muy guay. Si no oí mal, el 3 te deja agregar huesos a los esqueletos existentes de forma muy fácil. Exacto, eso mismo. Y eso mola un montón porque le metes más detalle. A ver, a un maniquí de una persona no tanto, porque ya tiene los huesos reales, normales. Ahora, si quieres hacer deformidades, vale, aunque ya se pueden hacer. Pero bueno, en una persona no lo veo tan útil, pero en animales, bichos y no sé qué, así raros, que tengan cosas que sobresalen, ahí es donde más se puede utilizar. O otros objetos, como un skeletal maze, por ejemplo, y cosas así, no sé. Sí, es un lío, estaría bueno que no lo actualizaran tanto estos días. Que lo actualizaran, pero usando el mismo. Es decir, si han añadido en el punto 3 todos estos cambios que decimos, ¿por qué no actualizan el punto 2 añadiendo eso en el mismo punto 2 y ya está? ¿Sabes? Y entonces que te salga cuando vas a abrirlo, que tengas que actualizarlo, igual que cuando se actualiza un juego. Lo actualizas y ya lo puedes abrir y tiene eso de extra, ¿sabes? Es lo que haría yo. Pero bueno, no sé. Por algo será. Que no sé por qué, pero por algo será. A ver, tengo que seguir preguntando por la botella. Voy a ir cerca del bar a ver si por allí la gente lo sabe. El bar era por aquí, creo. Yo sigo en el punto 1, ya igual. Pero probablemente más adelante actualice al punto 3. Pero ya cuando el 3 sea una versión completamente estable. Exacto, yo me suelo esperar a casi cuando va a salir el siguiente, ¿sabes? Que ya sabes que ahí va todo bien. Excuse me, just one question. Que ya pasa a veces que sale una versión nueva y si te la pones justo al principio, te pasas el proyecto y empiezan a fallar cosas y ahora no sé qué tal, y yo paso de dolores de cabeza. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir. A ver, Ah, una no, botella no. cara de champán. Es esta gente pobre, no puede saber de dónde coño sale esa botella. A ver, ¿dónde voy a preguntar? Es que el bar, ¿dónde estaba? Tío, no encuentro. Is this familiar to you? I know a lot, but not this. Yo pienso que lo de que actualicen tanto en tan poco tiempo puede ser por el dilema que hay con Unity. Puede ser que ellos ya se anticiparan a algo de ese estilo. Puede ser de palo. ¡Corre! ¡Saquémoslo ya! Sí, es un dolor de cabeza eso. Claro, es que mejor esperar un poco y ya pondré el punto 3. Como ahora mismo no voy a usar las novedades de momento, pues me espero. Ya cuando haga tutoriales del cloth, de la ropa y los créditos tal, pues ya me lo pondré. Vamos a ver al otro lado. Ay. Esta señora es más pija, a ver. Are you able to help me? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Help me, please.
No, I've not heard about that. Sorry. ¿Dónde estaba el bar, tío? A ver, yo tengo que preguntar, porque sale el logo de pregunta. Tengo que preguntar a alguien por... A ver si tengo ropa nueva. Mira, medio despelotado. No, es que creo que con el traje que llevo ya me gusta. Bueno, llevo ese no, este. Quiero ese. Sombrero nada. Es horrible, tío. Además, no, nada. Estoy bien así. Este señor, pues... Bueno, voy a ponerlo así. Hola, Enter Space, ¿qué tal? A ver, ¿dónde están aquí los borrachos de bebida cara? Excuse me, just one question. What makes you think I can be of any help? Yo qué sé, nene. Uy, este es el de... No puedo hablar con él. Este es el del... Joder, se me ha olvidado la palabra. Lo dije ayer jugando, porque pasé por al lado del señor. Este ni puta idea. May I ask you something? Sorry, mister, can't help you. Ask someone else. ¿Qué le pasa, May I señor? ask you something? I can't tell you because I don't know. Este juego se parece bastante al Red Dead Redemption 2. A ver, porque estoy ahora mismo en el oeste. Pero no se parece. Es igual que el resto de los de Sherlock Holmes, pero no tiene símil. Más que nada la ambientación, porque ahora mismo estoy en 1880 y pico y el Red Dead Redemption 2 es el 1888. Entonces son los 1880s. Es el mismo año y estoy en Nueva Orleans. Entonces es símil en eso, pero en la jugabilidad, el tipo de juego, nada. Otro con la tuberculosis. Eso es lo que no me salía. Cuidado, no me tosas delante. Ahí, ¿dónde está la puta botella? A ver, voy a mirar porque me voy a pasar 8 horas revisando el puto pueblo. Tenemos que ir a buscar a la señora. Vale, tengo que ir a la zona más pobre, no a la rica. Porque no es que tenga que buscar... No, la botella de champán la tengo yo. Es verdad, tengo que ir a hablar con la señora que me dijo: si me traes un alcoholcito, pues te daré mi bote. Tengo que coger el bote para pirarme. Entonces no es que tengan que buscar la botella, es que yo la tengo que dar. El viejo y querido truco de buscar en internet. ¿Quién no lo ha usado alguna vez? Google es el señor, nuestro señor Dios. Entonces lo sabe todo. A ver, señora, aquí tiene su alcohol. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'll receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat.
Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. Bueno. I'll even lend you this rifle. If you're going into swamp, Un you'll rifle, need it. cuidado. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? La llamada de Bayou en lugar de la llamada de Cthulhu. At least in Afghanistan, we had nippy nights. Buah, o sea, están ahí con toda la humedad asquerosa de calor. This place, Champagne, did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! ¿Eh? I told you to stay away, Doctor. ¿Qué tal será tu bote que se compra con una botella de champán? Pues ya ves. No hiding from me here. No va a durar mucho, ¿no? No case goes cold on my watch! Uy. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Regreso en un momento, ando en el hospi y ya me van a atender. ¡Ay, vaya! ¿Todo bien, Cyberfly? Visita normal, que toca visita y ya. ¿Todo bien? Holmes, Ah, do you ay, believe ay, the ay. sheriff that we won't escape? One cannot be hurt by superstition, Watson. This hut has been abandoned for a long time. It reeks of damp. We're more likely to sink in there than on our boat. Let's go. Ay, no puedo abrir aquí. Oh. ¡Ay! ¡Que me ahogo! Vale, pero aquí no puedo... Shall we investigate the area? Fijar esto. Por aquí no puedo entrar. Vale, aquí no puedo entrar ni hacer nada. O sea, tengo que coger el barco otra vez y decir, vámonos, que aquí no. Al pasar por las estrellas sigue a los mensajes de la muerte. Al pasar por el fuego sigue al sol negro. Cuando alcances a Medusa sigue los cuervos. Tengo que seguir un poco las pistas estas. Estas son las estrellas, imagino, porque es lo que brilla alrededor. Al pasar por el fuego sigue al sol negro. Uy. Look, Holmes. Fireflies. Uy, cosa sangriento. ¿Y ahora qué? How are you faring, Watson? You tired? X. Not yet, but I've more than had it with these damn mosquitoes. No sé si será él tirando. A ver, aquí no hay nada. ¿Dónde está sobre el fuego? Sigue el sol negro. Este sitio. A ver. The
fisherman's hut. Not what we're looking for. Pero... no, es una cabañita normal. Esto no sirve. No. Vámonos. Aquí no. Bueno, por aquí es por donde he venido antes, ¿no? Estoy dando toda la vuelta, ¿o qué? Esto es por donde he venido antes, ¿vale? Por aquí, sí o sí, aquí empiezas. ¡Hola, Ellie! ¿Qué tal? Y es que dice, al pasar por las estrellas siguen los mensajes de la muerte. Vale. Vale. Estos son las estrellas que son las luciérnagas. Y tengo que encontrar los mensajes de la muerte. Luego pasar por el fuego al sol negro. Mensajes de la muerte. Supongo que es la roca que ya llena de sangre. Pero en lugar de ir por donde he ido... aquí, mira. Aquí está lleno de sangre. Pero claro, imaginaré que tendré que tirar por aquí. No sé. A ver qué hay allí. Y un fuego y sol negro. Mira, una X. How did this shipwreck get here? Let us just ensure we do not end up the same way. Vale, puede que esté yendo bien, no sé. Aquí ando. Espera, voy para arriba. Sí, ya pasaste por ahí. Calculo que esa mancha de sangre es la piedra de ese mensaje de la muerte. Exacto. La cuestión es saber lo otro. Aquí ando. Yo estoy Diana. Bien. Pues aquí jugando. Ya regresé, todo bien. ¡Qué rápido! ¿Todo bien? Me alegro. ¡Ah, el fuego, el fuego, el fuego! Al pasar por el fuego sigue el sol negro. El sol negro. Será siguiendo recto. Y cuando diga medusa, seguir los cuervos. Mira. Mira. No sé si el fuego es la luz. A ver, ¿me puedo parar aquí? No puedo, ¿no? Para mirar. O sea, no tiene que haber nada aquí. Voy a seguir. Sí, nada grave. Son unos dolores de cabeza pero nada grave. Vale, bueno. ¿Anda perdida en el pantano? Sí, estoy perdidita en el pantano. ¡Oh! What was that, Holmes? Uf. Whatever or whoever it was, we should ready ourselves. Ya. Siga los cuervos, no sé si es izquierda o derecha. A ver, voy a ir por aquí. ¡El fuego! Esto es el fuego. Sigue el sol negro. Esto sí es fuego. Sol negro. Me voy ahí. Am I hearing drums? Drums in the bayou?
Estoy yendo bien, creo, ¿eh? Voy yendo por el fuego. Holmes, I think I heard something swim underneath our boat. Probably just a rotten log. Did you hear that, Holmes? What do you see? A shadow. Nothing more. A ver, ahí hay fuego. ¿Tengo que ir por allí o es otro camino por el que hubiera venido? Imagino que tengo que ir por ahí. If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou... I dare say you would have hardly been surprised. Es eterno el camino. Vale, creo que estoy dando la puta vuelta como una gilipollas. Aquí es por donde he venido. Y me he metido por aquí para el fuego. Por eso es eterno el camino. Vale, a ver. The air is getting thicker, almost suffocating. The stench of death. All too familiar now. Bueno, no, por aquí no he ido, ¿no? No, no, estoy yendo bien. We're more likely to sink in there than on our boat. Let's go. Ah, no hay nada aquí. Careful, navigators, Watson. It is stupidity rather than courage to recognize it. ¿Qué? Ahí me matan, no puedo acercarme. It reeks of damp. We're more likely to sink in there than on... Vale, tengo que girar ahí en algún momento. Pues claro, si yo llego aquí y veo cocodrilos... Cagada, ¿vale? Acá. Ahora. Vale. Vale, ahora sí. Sigue al sol negro porque he pasado por el fuego y ahora se la sigue. No, y sigo yendo por el fuego. No sé. No sé en qué punto estoy de las instrucciones, pero bueno. Holmes, hand me the rifle. I can shoot the ropes holding a few of those poor souls. Come on, Holmes, give me the rifle. We shouldn't waste time in a... Watson, stay calm but be quick. An alligator has noticed us. ¡No! ¡Ah! Se mueve, coño. Llamaré a ese lagarto limón porque es muy verde. Exacto. Let's try not to annoy them. Vale, entonces ahora están despistados y podemos pasar con la barca. Bueno, aquí en España los limones son amarillos y las limas son verde. Aquí va al revés. Venga, venga, corre. Sí. Bueno.
That pier looks promising over there, Watson. We're approaching the heart of darkness. Vale. Ahora es lo This del place gives corazón me negro. the shivers, despite the muggy night. Acá es un poco ambos. El limón maduro es amarillo y verde cuando no, entonces tal. Vale, sí, debe ser eso, que se le llama de las dos formas. Y aquí, lo sé por mi pareja. Mi pareja es peruano y lo contaba del palo, que para ellos en Perú y otros sitios de Latinoamérica es... El limón es nuestra lima, y la lima el limón, un poco así... cambia un poco los nombres, pero porque allí... los limones y limas no son los mismos que aquí, y entonces, bueno, algo así. Vale, tengo que encontrar por aquí. Imagino que tendré que ir para allá, y arriba. Sangre, heridas. Ashmat dragged Arneson here. The smell of burning flesh, just horrific. Keep A away from it, fiery focus on our gathering of task, Pero so también we se may dice soon lima leave all this a behind. la lima. Es que me tapa la puta chat. También se dice lima a la lima, ¿eh? Es que es un lío todo. Pero bueno, da igual, a mí me gusta la lima y el limón, me gusta todo. Lo cítrico. Aquí todos bailando el ritual. Y Cazulo ahí arriba. This is not Arneson, just another unfortunate soul. The hand tied here was bleeding in 4 places. This had to Vale, have been Anderson tenía que ours. estar aquí, no está cuerpo. Lo importante es que la naranja es naranja, la palta es verde y el agua de la canilla es Coca-Cola. Pero hay que tener en cuenta que la lima también es una herramienta. Exacto. Sí, también. Y un lugar. Exacto. En Perú. Days old and rotten. Damp and moldy hay. Qué asco. The Uno. prisoners were kept like animals, Pa' cagar. slowly deteriorating under the gruesome treatment. The wood is swamp cypress, endemic to the area. The blood is dry. The axe has not been used for some time. A simple rope. This is how those poor people were crucified. Mira, The initials EA are embroidered with silk thread. del señor. The prisoner's clothes tossed aside. Blood was poured over someone, leaving a gruesome silhouette. A worn blade, but clean and without blood.
bowls filled with blood. Y mirar aquí todos los rincones. The tracks lead behind the stone slab. Only this indentation was spared from blood. Vale, me falta un círculo azul de esos. A ver, esto por un lado. Puede ser por un lado esto. Por otro esto. Yo creo que será esto. El arnesón este. ¿Qué más? Aquí. Está esto. ¿Dónde está la mano ahí? Que es la ensangrentada. Yo creo que puede que sea este. Aquí es con un desconocido, pero no, esto no, porque no hay sangre ahí de eso. No, es con arnesón. Falta otro más y luego otro que no he visto. Esto por aquí. Son las dos personas aquí y aquí le cortan a alguien. O otra opción que no he visto todavía, vale. Un momento, ¿cómo sabe que lo que hay en los cuencos es sangre y no la probó? Sospechoso. A ver, es evidente. Juguito de fresa, no. Vale, me falta un punto aquí y la último círculo. A heavy weight scored impressions in the ground 1 inch deep. Vale, ahora. Pues... ¡ay! Yo creo que... ¿qué es esto? Y me falta una. Un circulito, me falta un circulito. Que digo, será lo de aquí el centro, pero no. Ningún círculo aquí. ¿Dónde está el que falta? ¿Y qué me dice a mí que no es un vampiro? No, no, no. He hecho historia de Cthulhu. No hay vampiros. A ver. ¿Qué me I should be glad we're out of the water, but I'm not. No, por ahí no. Falta un punto solo. Se tiene que ver. Se tiene que ver. O sea, no. Es que cuando paso por aquí... En Cthulhu hay vampiros y unos cuantos. En Cthulhu. Bueno, es que ¿qué no hay ahí? A veces se me ilumina lo de arriba cuando estoy yendo por esta zona, no sé por qué.
Pero por aquí no hay nada. Me estoy dejando algo y a lo mejor ha sido por el camino viniendo. Aunque en verdad es el último círculo. No, por aquí ya no. Es por aquí. Ahora me sale. Es por aquí. Y es el último, o sea que tiene que ser... No, es que tiene que ser esta zona, eso sí. Esto por un lado. No veo más puntos de investigación. A ver. Aquí. Coño. Ay. The bloody handprint on this stone lacks 4 fingers. The victim's left hand clawed at the soil. Sunken heels, the result of dragging a heavy body. Vale. Me falta un punto. Me falta un punto. Seguramente es el que no tengo. Ah, no, es ese, pero los otros dos están mal. A ver. Entonces, no era él, era alguien random. Ah, no, porque podía ser este. Y el otro punto es este. Ah, no, claro, porque ahí... Ah, coño, que no había fijado que le estaban matando en el otro de esto. No, no, ahí no. Arneson was held captive Ahora, in this me había cage equivocado until his al... abductors tied him to a cross and dragged him to the bonfire. Arneson was left hanging here for a while before being freed and led to the altar. At the altar, Arneson's captors performed a ritual on him and poured blood over his head. With Arneson now prepared, he was escorted to the sealed entrance. They used the mechanism with an indentation to open the passage. Vale. Pues pista de esto. Vale. La puerta de piedra y tal. Pero... If only the sheriff was kind and cooperative, our search for Arneson would be far simpler. Me sale el ojito, algo tengo que ver. Algo tengo que ver, algún punto de estos azules que se haya desbloqueado. Es que es la puerta de piedra a lo que se refiere que tengo que mirar. Estoy yendo, no hay nada. Ay, qué rayada, ¿eh? Cuando pasa esto. A ver.
Es que no tiene... Ah, coño, aquí detrás. Donde he ido antes que no podía pasar, sospechosamente. Heavy and covered in blood. Vamos. Ay, 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 que estamos llegando al final. Darn it. Something is wrong with my lantern. Give me a minute. Ah, la I won't encima. wait for you. te I'm jodo going in. ahora. Woe betide those who take it. Walk away. Me deja, ¿eh? ¡Ay! Vale, por aquí he vuelto al principio. What? Aquí también. Por aquí. Not again. Tendría que hacer un orden. Let the unknown be. Vale, lo he pillado. That's human skin and still warm. What's happening? ¡Ah! Para poder ver la puerta correcta. Deja vu, and not in a pleasant way. Vale. Aquí era que pasaban cosas raras y me tiraba abajo y tal. Esta parte era un poco mierda, pero bueno. A ver. No, aquí he muerto. Tengo que llegar allí. A ver, no sé. Antes la jugabilidad de esta zona era tirándote y cambiaban cosas. Y, o sea, cuando caías aparecías en otro lado. Y no está pasando eso ahora. Epa, vale. Aquí sí, aquí ves si me muevo. Aparece esto. Pero... Aquí. Aquí se encaja esto. Lo que ahora es transparente, ¿no? No puedo pisarlo, ¿o qué? No, vale, me muero. Tengo que ir al otro lado. Y ahora estará allí, tío, eso, ¿no? ¿O qué? No está el camino. No sé, ha desaparecido el camino. Vale, aquí está puesto, pero ya arriba no. Tengo que subir más. Buah. No sé, a ver. Que como te tenéis que matar antes, ¿ves? Me he matado y he aparecido aquí. ¿Es correcto? No, no es correcto. Como tenía esa jugabilidad antes, es un poco lioso. Es algo así, que se mueve. Para aquí se mueve, ¿ves?
Aquí. Vale. Ahora están los dos lados pisados, pero creo que todavía no puedo cruzar. O sea, no puedo cruzar desde aquí, creo, ¿eh? Tiene que ser, pues es transparente. Tengo que ser desde el otro lado. A lo mejor ahora que he hecho los dos lados, ahora sí que puedo. No sé. Yo aquí no veo ningún camino. Nada, nene, nada. Pues estoy agobiando mucho. Voy a abrir la ventana, que hará ruido como siempre, pues que tengo mucho calor. Que me fría un poco esto. Es que si no, me muero. A ver. No sé cómo llegar ahí desde este lado porque no hay nada. Entonces, tengo aquí creado este suelo, pero no puedo pisarlo, ¿no? No. No entiendo, si no hay más sitios donde ir. Ay, esto voy a mirarlo porque odio este puzzle, de verdad. Vale, los dibujos hechos. Ah. Vale, los dos caminos son son copia, que ya lo hemos visto, pero el camino lo puedo cruzar en el otro lado. O sea, en el otro lado no se ve, pero lo puedo cruzar. Vale, coño. Vienen a ver algo para colocar las piedras en el camino y poder seguir. Pues es el hecho de que sí que están en el otro lado. Buah, espera, que tengo mucho calor. Voy a cogerme el pelo. Se pueden pisar las piedras, pero no se ven en el otro lado, porque las he movido aquí. Entonces ahora están en el camino. O sea, perfecto. Pero tengo que memorizar el camino. Pero es efecto espejo, porque está puesto al revés. Entonces, ahora me tengo que fijar y ver cómo lo hago. Si me caigo, pues tengo que volver a hacerlo. Vale, a ver. Vamos a hacer un memorizado de el camino. Entonces, yo cuando pase al otro lado empezaré aquí, ¿vale? Entonces, esto hace la curva así, pero tendré que hacerla al revés, porque está en espejo. O sea que tiro recto, a la derecha hago curva, tiro recto y a la izquierda, más o menos. Voy a probar. O sea, por aquí. Y hay un punto en el que... ¡No!
Yo por si acaso, no sé si hay... No sé. Yo guardo por si acaso el palo. Has muerto 10 veces, fin de juego, yo sé. No creo, pero... Supone que vas yendo por aquí. Por aquí un trozo en el que... ¡Ay! Hemos dicho... Ah, no recuerdo si he dicho izquierda o derecha. Para la derecha, hemos dicho. O sea que... Esto, este tramo por aquí. Y por aquí más o menos... No. Más allá. Más cerca de la mano. ¡Ay! ¡Uf! Que me caigo. Joder. Más lejos. Más lejos, por encima. Esto da la vuelta aquí así. Cuando llegas aquí... Esto todo por aquí. Esto... Más adelante, más adelante. Por aquí. Aquí da la vueltecita por aquí. Da la vuelta por aquí. No, vale. Esto por aquí. Vueltita por aquí. Nos vamos por... ¡Ay! Estoy jugando Night of the Dead. Tiene un logro de morir 100 veces. Llevo 39. Uff. Qué coñazo. Hasta aquí. Y... ¡Ay, casi! ¡Ah! Pero no sé si es para allá o para allá. No me acuerdo, tío. Creo que era para la izquierda, ¿eh? Porque por aquí tiene que girar a la derecha y allá a la izquierda. O sea que esto por aquí. Doy la vuelta a esta cosa. Parece que estoy bugueado, ¿eh? El juego. Y ahora era para allá. ¡No! Era para allí, pero... Y eso que es juego de supervivencia. A ver... Es del palo. Es un juego que te permite ser malo para que mueras 100 veces y decir, es que es un logro, ¿sabes? ¡No! Vale, creo que es seguir tirando para la izquierda. Creo que tengo que llegar a la otra punta. En el extremo. ¡Ay! Ya casi. Estoy casi. Venga, nene. Ay, más adelante. Ya. Al final, el logro de morir 100 veces lo voy a hacer yo aquí, en el Sherlock. ¡Ay! ¿Pa' dónde? ¡Hola! Joder, que me giro... Joder, me giro demasiado mal. Oh. ¡Ay! ¡Joder! Madre mía. A ver, voy a revisar un momento el otro lado. A ver, yo voy recto así y llego a la piedra y doy la vuelta. Y...
pasa? Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. No voy hacia la puerta. Vale, tengo que ir. Una vez que he dado lo de la vuelta a la piedra, tengo que ir. Vale. En el otro lado es en el revés. O sea que tengo que ir por detrás de la jaula. Sería detrás de la jaula. Pero estoy intentando verlo en espejo. Porque aquí es jaula y hace así. Entonces el otro hace así. Y se va por detrás de la otra jaula. Yo estaba yendo por delante. Y es por detrás. Vale, creo que ahora sí. Pegada a la roca, además. A ver. Venga, que ya sí, ¡Ole! And now, axes? What on earth? ¿Cómo que hachas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estamos locos o qué? Uy. Ya empiezo a ver las cosas con el idioma Kazoo, Bien, por fin. Bien. A ver si ahora no me matan estas mierdas. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¿Toda esta vuelta? ¡Hala! No me jodas. ¿Para dónde estoy yendo? A ver. Porque se juntan. Uf, mira, una gigante. Mía puta. Es que estaba dando la vuelta, ¿no? Estaba aquí antes. Espérate, no estoy marcando lo que tengo que marcar. ¿Y qué hago, No veo nada aquí. Uf, esa gigante, chaval. Ha salido un símbolo. A lo mejor tengo que superarlo dando vueltas o algo así. Del palo, dándole una vuelta, haciéndolo de la otra o algo así. No sé, Voy a probar al revés ahora, a ver.
han servido de nada. ¿Ves? Voy a... Mira, paso de pensar tanto. Voy a ver qué coño tengo que hacer. Ah, tengo que morir. A ver. Ah, esa ha sido casualidad. No he visto los símbolos por ahí, por eso, ¿eh? A ver, tengo que morir en las hachas que San Google y listo, sí. Tengo que morir en las hachas que tengan este símbolo, que es como un... No sé. No sé, ¿vale? Una cosa rara, serpiente, no sé qué, no sé. Esto por un lado y esta por otra. Estos dos símbolos tengo que encontrarlos y que me mate el hacha de ese símbolo. Vale, vamos a buscarlas. La cuestión es que el símbolo, ¿dónde está? Ah, míralo. Esta no es. Allí. Ahí hay una. Esta hacha me tiene que matar. Ah. Y falta esta, ¿vale? Aquella. Esta. Vale. Bueno. I hope that was all. I can't take any more. Vale. At last, the lantern's working again. Holmes, I'm coming. Uy, ahora ¿dónde está este señor? Ah, vale, ahora sí, Watson, coño. Buah, pues si tienes que encontrarlo. Ah, míralo. Ha vuelto como si no hubiera pasado nada. What are you doing, sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. I just need a second, John. I need to focus on Arneson. Vale, no puedo mirar nada hasta ver esto. The unknown, beckoning, great one, lightning! I should examine him before he has another seizure. Severed fingers, the wounds are inflamed. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Heart is racing, 110 beats a minute. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get into the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Odorless, watery, and hard to identify. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and direction.
Puedo tratar sin matar, no sé. Some kind of amanita mushroom. Extremely poisonous. Vale, lo puedo enviar por también. I wonder what this like the nightmares these poor souls had to endure. Hard to tell what it says. This is Dwale, induces sleep and relaxation. Bellado. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the Hola, color. Edward, ¿qué tal? Salvia divinora. Provokes visual hallucinations. Buah, les meten aquí de todo, ¿eh? A ver, he ido descubriendo todo esto. Tengo aquí lo del libro. Tengo que buscar. Y algo líquido significa está entre otras plantas toques inoloro, acuoso y amarillo. Líquido. Inodoro. Inodoro. Inoloro, ¿no? Inodoro es el váter. Y amarillo transparente. Agua amarilla. Es veneno de serpiente. Y esto, pegajosa, marrón y fétida, putrefacto, marrón, o sea, es marrón, será un color oscuro. Pegajosa, será súbito. No, una gelatina. No, en lugar de esto. El paraíso para los que gustan de las drogas recreativas. Ya veo. Colores, bueno, color. Imagino que es oscuro. Es que dice marrón. Luminiscente y transparente, no. Olor putrefacto, seguro, porque dice fétido, ¿vale? El olor está bien. El tipo, no lo sé. La consistencia, no lo sé. Si el color es claro. La consistencia... fina, líquida, todo sólido... Tiene que ser en veneno, seguramente. Bueno, es que a lo mejor no es veneno. Bueno. Bien, acá disfrutando un poco del directo. Estamos casi ya descubriendo todo, ¿eh? Tipo veneno. Pues que entonces el color será oscuro. Ay, yo qué sé, el color. Oscuro, marrón, ¿no? Ay, no sé. A ver, voy a avanzar esto. Pero creo que me falta la otra info para poder avanzar aquí. Me quedé a medias. Belladona, veneno de serpiente. Vale, esto lo he cumplido ya. Y esto es lo que no... Vale, he hecho el sedante, se lo puedo dar al señor ya. Please tell me there are no wheels inside Anderson. ¿Se lo puedo dar o no se lo puedo dar? Espérate. Fijar. Ya lo tengo. The walls are spinning. Let me catch my breath.
Esto tengo que buscar. Olor putrefacto. Es que eso es segurísimo. Lo demás... Pegajoso. Pero no sé qué es de todo esto. Solo dice pegajoso. Tipo... No sé, el color será oscuro porque es marrón. Es que claro... Es que ya he buscado todo esto. El olor tiene que estar bien, así que tiene que estar mal el color. El olor solo puede ser este. Entonces... Ah, fuerte olor a hierbas. Fétida. Vale, no, olor a hierbas. Será dulce. O acre. ¿Acre qué olor es acre? ¿Qué significa olor acre? Olor acre. Como picante. ¿A qué huelen las plantas? A planta. ¿Inodoro? Inoloro. No, inodoro es un plato. Es que... Vale. Fuerte olor a hierbas. O dulce o acre. El color oscuro. Vale. Ayahuasca es. Ayahuasca. Vale. Sentido. Vale, pues tengo esta misión aquí de que tengo que llevarme a ese señor. Entonces... ¿Qué hay que hacer? ¿Me voy ya? ¿Lo harás solo o qué? No me deja. La interacción para llevarme al señor. Bug. That place. I got lost. No sé. No entiendo. This should help Ah, soothe coño, us. vale. Necesito el pote. Si no, ¿qué coño voy a hacer? I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. Venga, vámonos. Ay, 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 ay. Free me festering soul and let me feel. Eyes without purpose, and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die. Filth in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. No! Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes? Are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes? Sherlock! What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Demasiadas drogas alrededor que han estado oliendo. Claro. Llegará vivo por los pelos, ¿eh? El señor. Bon Dieu. Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well,
He'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. You know Lucy? Belle from the Nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and Champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Bueno, salvo al hombre. Y a ver ahora. A Londres de nuevo. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handing you this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics in Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly, festering in the dark beyond our reach. You have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Madre mía. Ahí con el violín. A ver, ¿qué tenemos por aquí?
¡Ay! Vale, falta todavía encontrar a los de la secta, todo esto. As you were, Watson. Do what you must. A ver, se supone que tengo que ir a preguntar Another sobre sinking near Scotland. By the strand for all the details. Cool. Thank you, sir. Tengo que ir a hablar con alguien sobre esto, que no sé dónde. A la librería. Entonces, voy por la derecha recto. Ahí está la librería. Get the strand. Get the true facts. Se la apunta. Aquí. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a mind. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean, or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. You take care. Ay, no, que pensaba que estaba marcado el otro. Joder. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Vale, tengo que mirar en la librería. For some reason, it makes my skin crawl. El mismo cuadro en todos lados. Este volumen reúne hechos, historias y cotillos sobre los miembros y los éxitos de las grandes familias británicas. Es un relato un tanto chauvinista de lo mejorcito de Gran Bretaña. No sé si hará falta algo más. Esto tiene que... ¡Ay, perrito! Take care of your master. Vale, buscar en los archivos.
Ubicación, Escocia. Periodo. No lo sé. Título. Sin título, se supone. No sé si tiene título. Grandes familias. Hay algo mal. Ubicación, Escocia seguro, porque dice escocés. Título... O sea, marqués. Es que pone gran familia. Marqués, duque, no sé. A ver, voy a cambiar por duque. Vale. Es marítimo, porque pone lo de las torres que hicimos, los faros que encendimos. O sea, que tiene que moverse un poco en el tema marítimo, ¿no? Es que, claro, estoy ahora pegado. La ubicación tiene que estar bien. Entonces, esto no es marítimo. ¡Ah! Ay, que está en caballero esto, tío. La ubicación, seguro. Lento comienza cuando las nubes se forman en la luz que guía de Stevenson hacia todos los elegidos. Autor escocés. Era un autor, o sea, sin título, no era nada de eso. Educación literaria de la familia. Los trabajos de mis mayores y huí del mar. Voy a mirarlo, pero no tengo ni puta idea. Ya no sé qué... A ver... Siglo XIX, Escocia marítimo, eso es correcto. Y siglo XIX, que es donde estamos, en el que estamos ahora. Y dices, vale, pero no lo he probado esa opción. Pensaba que había probado ya. El faro. Un lugar de la secta se va a reunir en el faro de los Stevenson, oeste de Locaber. Hay que ir para allá.
Y el líder aún falta saber quién es. Vale. A preguntar. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, West Coast. Right then. I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Esos son los faros. Much appreciated. Al oeste de... Vale. Doctor! Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Vale. Pues... A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Vale, y aquí tengo que preguntar yo ahora. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordono. He came home a wreck. This time I thought he might return it. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help him. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Otro caso, esto debe ser secundario. Archivar Rochester. Está vivo y dirige una secta. Hay que sacrificar hombres de diferentes etnias.
Vale, esto es extra que... A ver... Hawk es discapacitado y su casa se encuentra junto a la de uno de nuestros clientes, el capitán Stenwick. ¿Dónde coño está esa casa? Ya varios días sin ponerse en contacto y tal. Wow. A ver. Ahí, la casa de Stenwick. Estoy allí, por lo tanto ahora al salir por la parte derecha sigo recto, recto, recto. Y la casa a la que llego. Bueno, esa es la casa de Stenwick. Pone que vive al lado. Bueno, tenía que preguntar a Stenwick, ok. Junto a la de uno de nuestros clientes. A ver. La casa se supone que es alguna de estas. ¡Ah! Es esta. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. ¡Ah! ¡Uy! Está morido. Royal Berkshire Regiment. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in war. Nota inconclusa escrita por Hawk. 5:45 llega el carruaje con visitantes encapuchados. 7:25 se va el carruaje, visitantes cada evento. Está investigando algo. 9:10 llegan cajas con oro de la Casa de la Moneda Imperial Japonesa. 9:36 se siguen descargando cajas. 10:10 se traslada a la última caja al interior de la embajada. 11:33 llegada del embajador otomano y del vicecónsul. 12:44 los hombres están reunidos en la segunda planta. Hay mapas de... Y alguien le ha pillado investigando y lo ha matado. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. ¿Qué vas de avispa? A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. Vale, tengo que avisarle que está morido. Y observaba allí. Vale. Voy a avisar al señor. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I have found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Listen carefully, Doctor.
Do not investigate further. Do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave Entonces, the ¿para qué me envía? A mirar y para que luego me puedo tocar. Bueno, nada, a ver. Ahora, pues preguntar a alguien sobre este. Imagino que es ir a casa y hablar con Sherlock de ello. Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest Strand at no cost. Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It comes as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer. Ahora que veo la lluvia, tal vez pueda hacer un punto de cómo hacer lluvia en real. Ya, me lo han pedido muchas veces, pero es que hay un montón de lluvias gratis, la pones y ya está. Lo haré con, en plan, lluvia de tormenta y eso, para añadirle extras, pero vamos, que son Niagara System básico como tienes en cualquier pack gratis. Entonces por eso no lo he hecho todavía. Pero bueno, está en la lista. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I. And thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurk, Scotland. Vámonos. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Recién me entero que hay packs con lluvia. Sí, hay algunos packs de... Hubo uno que salió hace muy poco, en algún mes gratis, que había lluvia dentro. Y luego no recuerdo, tendré que volverlo a mirar, pero no me acuerdo, porque no lo he usado, que no recuerdo dónde era. Pero algún pack de estos que hay gratis de environment de algo también viene lluvia. O sea, a ver, hay. Lo que pasa es que no se ve de simple vista, porque no es un pack de lluvia solo, sino que hay lluvia en packs, ¿sabes? Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Llegamos al faro. A ver. Esto ya se acerca al final, ¿eh?
An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. You see that glow atop the lighthouse? I have never seen anything like it. Where did the shirt come from? Holmes, look. There's a body here. Not just any body, it's Ashmat. The body is still soft to the touch. He died recently. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Oh, his eyes are gouged out. A broken chain. Something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Un punto de algo. No sé, no veo nada aquí. Estoy nerviosa cuando cuesta tanto acertar en punto, de verdad. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Scratches. This medallion saw frequent use. Interesting occult pattern. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Vale, esto es que habrá que meterlo en la puerta esta.
That's a crafty mechanism and quite ancient. An obsidian heart. Masterful work. De obsidiana, vale. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. This vessel And is no, covered in I'm dried not. Ah, blood. grado sin querer. Fear not. I think Ashmat can help. Joder, las motos, tío. No Sealed tiene shut, tanto seemingly ruido. for a long time. They used fresh blood in some kind of ritual. ¿Qué más? No veo nada más. Me sale como que tengo que ir a algún sitio. Yo creo que tengo que ir a un camino que no acabo de mirar bien. Uy. Me va cambiando la ropa, tío. Al faro no he acabado tampoco de mirar todo bien. The door won't budge. Está cerrada. Me sale que tengo que... Neta está cerrada. Hay un pasaje subterráneo en la isla. Vale, es que creo que me faltaba mirar la puerta para desbloquear luego alguna cosa dentro de donde estaba ahora hace un momento. Que tendría que haber mirado esto antes. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? Mira, se le va la olla. ¿Qué hago ahora?
mirarlo. Que si no... A ver si me lo acabo ya. Oye, pensaba que tenía tiempo por hasta otra cosa, pero no. A ver. ¿Qué me dejo? Vale, entramos dentro. Ah, hay que ir a buscar sangre del cuerpo. Uf, vale. Otra vez para afuera. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. Coño. The lever doesn't want to stay on its own. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Pues estas mierdas. No. A rather accurate depiction of the human heart. A ver, está esto aquí en medio. Ah. Look around, Watson. There must be something useful. Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Vale, pero tengo que saber dónde van, ¿no? ¿O qué? O simplemente en todas. En todas, vale. Ah. ¿Qué más? A ver. Esto aquí. Pozo de la muerte, tío. Be ready for anything, Watson. It's all right, Watson.
It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Vale. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. ¿Eh? Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Bueno, bien. Is that you, Holmes? I can't hold on. Holmes, speak up. Please, John. Holmes! Holmes! Holmes, speak up. Please, John. Holmes! I'm coming! Keep talking! John, I'm falling. Sherlock? Uy. I'm Vale. Holmes. Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? The world. Stars are so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot... You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop. Rochester, we must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Don't worry about me, John. You have other men to save. Vale. Careful, Holmes. Ah, esto es dentro del faro ya. Uy. Sir, are you all right? No response. Amigos de todo el mundo, no sé nada de lo que debería saber. Cambiar de aceite. Qué miedo, nuestro señor. Ese láser raro. The base appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose.
sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. Voy a tener que darle a algún momento, ¿eh? A ver. Falta más info. Vamos aquí. ¡Ay! Vale. Vale, tengo que darles la luz y luego con la daga de obsidiana. Vale, entonces... Imagino que ahora me dejará hacerlo. That's it. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure. Of course. I'll see if they're all right. Pues no tiene faena y no. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete madness. At least this awful mask is breathable. Check her pulse, can you, Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Her chest is moving fast. She's hyperventilating. Por aquí o ya salgo. Salir ya. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's adrenaline. Coño. Vale, no puedo irme aún. Algo falta.
Alto de la torre. Vale, me falta alguna entrada por ahí. Ah, coño, por aquí. Stop there, shipmates. A storm awakens and we batten down the hatches. Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Ah, que tenía que darle en la cabeza. May the old ones embrace be cold and... Es que ha salido el círculo tarde, ¿no? Filthy, sweat-covered... That's... Watson, you killed him! I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summer's death will be but one of many. A sailor who didn't survive the storm. The port of London feels so long ago. My sanity is... Forgive me, Summers. Away. I feel like I've been there. Fue al traste en casa de Anderson, ese cuchillo, esa ramera, para se los llevar al agua. Estos subterráneos me llaman otra vez. Respecto a las cuevas. They modified the gallery and watchroom. Khalid lenses are placed inside the lantern room. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint. Pay for padding. They didn't want their cargo damaged. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Vale. Bueno, gente, debo ir a trabajar. Son los datos que también viene directo. Perfecto, gracias por pasarte. Nos vemos. Debemos destruir las lentes Kaleido más pequeñas en la base del fanal, como se muestra en el plano. Tenemos que apuntar a cada lente con 2 emisoras de luz a la vez y destrozarlas con la daga obsidiana. Habrá un puzzle de las luces, imagino. Puede que tengamos que trabajar por separado. Vale.
para allá. Venga. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Esto es ya como el boss final, ¿eh? Vale, hay que darles a estas mierdas a la vez. Look at them Los all. rayos. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end. A ver. Lo de las luces. A ver, que estáis todos en medio. Ah, vale, este le da luz a este. Le da ese. Ah, es darle con dos, es verdad, hay que darle con dos. Madre mía, para pasar por aquí. Ah, bueno, pero esta la puedo reventar y así la peña se va, ¿no? You cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. Oh, how could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah, there is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Meaningless dreams, the result of asphyxiation or medication. No, no, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion. But no more! Rulor Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Vale,
Vale, imagino que tengo que escoger lo otro para ir entreteniéndole para que dé tiempo a Watson a... O sea, aquí pueden morir por la conversación. Tengo que intentar engancharlos. Vale, entonces... Tengo que comerle la olla del palo. Sí, 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 claro. Sí, lo que tú dices. Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, but so familiar. Yes, I see it too. In your mind's eye. Untold horrors lick. Vale. Se está calentado. No puedo salir, tío. ¡Ay! ¡No! Me equivoco de botones. Joder. La puta que le parió. ¿Otra vez? Ah, bueno, me quedo aquí, vale. Vale, a ver. Esto aquí o aquí. Aquí no puedo darles a ninguno. It's completely broken. A este no puedo darle, ¿vale? Este debe ser así. Esto... Falta un de estos. Cojo al roto. Pues este puede ir aquí, ¿vale? Y el segundo... A ver, ¿dónde está yendo? Ay, qué estrés. A ver. Aquel ya está bien. Ah, que esto lo puedo mover. Vale, ya está. A ver, para meterme ahora adentro. Tengo que volver a meterme entre la frente, creo.
aquí. But what is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn, that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? ¿Qué tendría que decirle aquí? No tengo miedo a nada. Oh, va, ¿qué querrá escuchar? A nada, ¿no? El palo adelante. I fear nothing, Lord Rochester. You are the coward hiding from the pain of the world in a delusion of his own making. No, no, no! You are lying! Ah, cagada, tío, otra vez. Ah! A ver, otra vez esto, tío. Desde el principio. Espérate. Espérate, tendría que ir guardando, porque ahora me ha jodido muy fuerte. A ver, las 8. Aquí se ha guardado, aquí. Voy a cargar, que ha sido cuando estaba haciendo antes. No, es que es lo mismo. No, esta está rota, esto está bien. Vale, aquí tengo que cruzar por la gente, tengo que hacer otra vez esto. Aquí. Ah, esto ya está puesto. ¡Ay, que le he puesto cada uno en un lado! ¡Ay, joder! ¿La decía yo? Tío, está medio hecho.
este se ponía por este recto y el otro... ¿Qué pasaba? Era esto, estaba roto y lo cogía. Estoy confundidísimo ahora mismo. ¿Qué coño he hecho aquí? Vale, ahora me están dando a uno, ¿no? Hay uno ahí, uno ahí. Aquel verde, correcto, ¿no? Pero ese es otro, o sea, ya lo tenía hecho. Ese juego estará hecho con un real. Es un remake de los Sherlock antiguos. Mierda. Y no sé con qué lo hicieron. Vale, ahora aquí le voy a decir... decirle aquí. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Vale, se habrá guardado aquí, pero le doy por si acaso. Vale, a ver. Vale, a ver qué me falta aquí. Esos dos me faltan. Este y el otro. Aquí tengo acceso para darle a este. No sé si puedo machacarlo ya. Estoy dando con este, ¿vale? Correcto. Vale. Si le doy... Nah, no rebota nada, ¿no? Cada vez más chungo para pasar. ¿Por qué no va ahí? ¿Choca con algo? Aquí. Ah, porque le está dando aquí.
que nada es que es un coñazo pasar por esta gente. Ahí se acabó ya, tío. Esta mierda ahora. Voy a guardar antes de clavar. Porque ahora hay la conversación, no la vaya a liar. You truly believe it? That a god arises from below that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. You drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Or you're one of my cross agents. This has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course. I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes! Now is the moment! You know it in your heart! Say it! Say it! Voy a darle aquí, que es lo que quiere escuchar. It's real. All of it, it's real. Venga, va, que hagamos esto. Falta cargarse. No sé por qué lado. ¡Ay! No sé cuál era la siguiente tecla. Le he dado sin querer. Pero vamos, que no era la que le he dado. Que hay que darle a este. Vale, hay que darle a este. Dándole desde aquí. Imposible, ¿no? Desde aquí.
dando? No, por poquito. Es que creo que esto... ¡Ay, me he pasado! Vale, ahora le estoy dando con este, ¿vale? Y el otro que le podría dar... Ese no llega. Este de ahí va aquí. Sería también darle a ese. Uy, voy a poder darle aquí. A ver. Vale, esos de en medio no puedo darles. Joder. Vale, creo que no ha servido de nada. Porque no puedo darles a estos de aquí. Por aquí no puedo pasar. Vale, por ahí no. A ver. Eso no puedo dar. Vale, pues... Este de aquí. Y este... No, es que no me llevo. ¿Qué coño, tío? Si no llego. Este, por mucho que lo aparte, esto no llega, ¿verdad? Ah, ¿con este? Ahora no. ¡No! ¡Y casi! ¡Ay, casi, casi, casi! Ahora. Vale, coño, lo tenía ya. Vale, voy a guardar por si acaso. Que es ya esto finish. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! No! Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down! The wave! Hostia, vaya ola. Come with us! Turn yourself and save yourself! The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! No! God! Sherlock, we must get inside! I have to see it, John. I have to know.
Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No. Pardon me? Do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives, or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. Y fin. Pues ya está. Han terminado con la secta. Vale, voy a ponerme el jugado. Es más corto que los otros. Supongo que como es más viejo, era más corto. Este de aquí, terminado. Bueno, estaba bien, decente. A mí todos estos de los Sherlocks me gustan todos, pero es verdad que me gustó más Devil's Daughter. Este está bien, pero le faltan puzzles y cosas porque supongo que al ser viejo pues no había todavía esas opciones en el juego y lo pusieron después en los siguientes. Pero bueno, chulo, porque es Sherlock Holmes, no hay más. Así que nada, pues como ya acabó el juego, ya es tarde, justo me tengo que ir, así que lo dejo aquí. Y el próximo día continuaremos con otro juego ya de cero. Así que eso, gracias a todos por pasaros. Espero que os haya gustado este jueguito. Y nos vemos el próximo día. Adiós.